Día de la ginecobstetricia, ¿no? ¿Cuál es la situación de los partos en nuestro país? Nos acompaña la doctora Janet Marchena, médica ginecobstetra de la Clínica Delgado. Y lo que contaba Noemí, doctora Marchena, es algo muy cierto, ¿no? En muchas regiones del país son las parteras quienes tienen la responsabilidad de ayudar a una mujer a dar a luz. ¿Cómo está, doctora Marchena? Muy bien, buenos días, doctora. Jorge, muy buenos días y feliz cumpleaños, Noemí. Esperamos que estés pasándolo muy bien allá en el Cusco. Como tú bien decías, tenemos en aquel pseudo primer nivel de atención, porque viene a ser un primer nivel de atención en muchos lugares de nuestro Perú, la responsabilidad en aquellas mujeres que desde antaño se han formado y a través de las generaciones van conociendo un poco la forma en que se desarrolla un parto, la forma en que se va a ir atendiendo el mismo y por lo tanto fungen de este primer nivel de atención, que no debería ser así. Claro. Y en todo caso, si nosotros también deberíamos capacitar a estas personas para que tengan la posibilidad de comunicarse con alguien, de enviar a algún lugar cuando vean ellas mismas que las cosas se escapan de las manos. Porque un parto es una cosa que no tiene un libreto, no hay forma de seguir un rol, una norma, no. Cada parto es distinto. Por supuesto, literalmente. en la misma mujer, Claro. los partos pueden ser diferentes, pueden durar en forma diferente, la presentación de la criatura también puede ser diferente, puede venir de cabeza, puede venir de nalgas, y cada una de estas presentaciones puede llevar adelante algún tipo de complicación. Estas son las complicaciones en que nuestras mujeres, que son las encargadas en las partes más recónditas de nuestro país de atender los partos, deberíamos capacitarlas. Señoras, si pasa esto, si tiene esto, si ve esto, por favor, comuníquese con este lugar. Ahora creo que el celular ya no es algo tan alejado, pero en todo caso, comuníquese con algún centro de salud, ahí la podemos ayudar, ahí le vamos a dar una mano, un apoyo y también a estos casos para poder orientar a que lleven el embarazo con la mejor forma posible. Eso, claro. Doctora Marchena, y en ese sentido, sería bueno contextualizar cuál es la realidad en nuestro país. ¿Realmente existe esa forma de poder apoyar a una madre gestante que necesita dar a luz, que de repente tiene que viajar horas para poder encontrar un centro de salud? Porque, a ver, lo que nos habían comentado aquí en Cusco, por ejemplo, la mamá puede optar por ya evaluando en cuánto tiempo tendría que dar a luz, quedarse en un centro de salud, en el hospital, para esperar un parto seguro. Pero ¿realmente se da esa situación? ¿Todavía estamos optando por dar a luz en casa en algunas comunidades campesinas de pronto? Efectivamente, todavía damos a luz en casa en la mayoría de las comunidades campesinas, pero sí existen algunas casas en donde ya puede venir la madre y quedarse. Pero justo también esto nosotros vemos que es poco probable. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces las mamás tienen otros niños o están encargadas de otras labores y lamentablemente no pueden dejar a su familia sola. Entonces esto también hace que nosotros somos los que deberíamos acercarnos a ellas y no pedirles que ellas se acerquen a nosotros, en virtud de que estamos hablando de la futura generación, de aquellas personas que van a ser las que gobiernan el país, las que llevan adelante todo el desarrollo de un pueblo. Entonces deberíamos nosotros procurar que un parto sea lo más saludable, que un embarazo sea lo más saludable, que la cantidad de hierro que tenga la mamá sea importante para que esa criatura desarrolle. Para que no tengamos problemas de anemia, por ejemplo. Exactamente. Claro, y la un anemia, elevado porcentaje. un elevado porcentaje. No solo eso, sino que también todo eso va a llevar a que la criatura nazca con determinadas capacidades no tan desarrolladas. Y eso lamentablemente lo vemos en el aprendizaje en el colegio. Entonces, deberíamos nosotros como ginecólogos se conmemore este tiempo en virtud de la fundación de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en el año 1947, pero nosotros como ginecólogos y como parte de todo un plan de salud deberíamos tener la capacidad de poder acercarnos y dar estos servicios a las personas que más lo necesitan. ¿Qué le parece, doctora Marchena, si hablamos un poquito de las opciones de formas de partos que tenemos? Exacto. Hay una de la que se ha escuchado muchísimo y en algún momento estuvo hasta de moda, ¿no? El parto
parto en el agua, ¿no? Decían que era muy saludable, que el pequeño estaba en una suerte de piscinita muy pequeña en la barriguita de la mamá, entonces si nacía en el agua para él iba a ser muy natural. Pero tengo entendido que esto se ha ido poco a poco dejando de lado, ¿no? ¿Qué podemos hablar al respecto? En realidad sí, Jorge, porque muchas veces las condiciones no son las mejores para llevar adelante este tipo de práctica. Entonces, la parte de la higiene, el grado del cuidado que tiene que haber en esta poza en donde la mamá podría estar dando a luz, que tiene que estar en la temperatura adecuada, que tiene que haber un drenaje adecuado. Entonces, no necesariamente se cumple. Porque muchas tendría veces que ser en una poza con agua tibia. con agua tibia, Con agua tibia, exacto, y con no solo con agua tibia, sino que también que tenga un drenaje, como te explico, adecuado, porque Claro. muchas secreciones, no solamente sangre, puede haber orina, etcétera. Entonces, todo esto va a tener una cierta influencia también. Entonces, en la actualidad, nosotros los dos tipos de parto, el parto natural y el parto por cesárea. El parto natural, aquel en donde la criatura es expulsada en forma natural a través de la vagina de la mamá, y que cuando hablamos de parto natural hablamos del parto sin epidural, o sea, aquel parto que no está también disminuido el dolor por la colocación de una inyección a nivel de la columna con la Claro. finalidad de disminuir el dolor, y la cesárea, que es cuando existe alguna complicación, alguna indicación específica, una incisión a través de el abdomen para que podamos retirar al bebé. Claro, ahora también tenemos otras opciones. Bueno, el parto en el agua, no sé si es una opción muy recurrente porque no te lo ofrecen en los centros de salud. Claro. Lo que sí te podrían ofrecer es el parto vertical. Hemos visto también en algunos centros de salud que podría ser un poco más sencillo, doctora. Sí, claro, es que el parto vertical es una parte, una forma del parto natural. Lo que ahora tratamos de llevar adelante es el parto humanizado. ¿Qué es eso? Respetar el deseo de la mamá. Si quiero caminar, camino. Si quiero dar a luz ok. sentada, doy a luz sentada. Si quiero ponerme en alguna posición que puedo ponerme boca abajo, etcétera, esa es la posición en la que yo deseo. ¿Por qué? Porque esto facilita que la mamá pueda tener un poco más de capacidad de hacer los pujos guiados, etcétera, y esto va a permitir que el parto sea más rápido. El parto vertical, hay una silla especial incluso que se tiene, y que en esa sillita la mamá se sienta para que pueda poner, y con la ayuda de la gravedad, hacer más fácil la salida del bebé. Entonces, esta es una ok. forma de llevar adelante el parto humanizado. Pero lo más bonito del parto humanizado, Noemí, es que debemos seguir determinadas cosas. Por ejemplo, una vez que sale el bebé, debemos colocar al bebé sobre el pecho de la mamá. Inmediatamente. Inmediatamente, Ok, ok. sin cortar el cordón. El cordón lo cortamos cuando deja de latir, entre 1 y 3 minutos. Y después de esto, nosotros vamos a dejar a permitir que el bebé quede en la mamá y que tenga el contacto con el pecho para que pueda ya empezar con el reflejo de la lactancia. Pasados estos 10 minutos, vamos a secar al bebé, vamos a dárselo al papá para que Y él sobre ese también punto, comparta esa y experiencia. sobre ese punto, seguramente quienes, yo soy papá también, Noemí es mamita, quienes ya hemos disfrutado de la paternidad o la maternidad, nos hemos dado cuenta de un detalle, ¿no? Muchas veces la enfermera entrega al bebé al papá y de pronto lo deja solo. Y uno decía, ¿y por qué lo dejan solo? Es responsable. ¿no? Claro, pero eso tiene un sentido y la doctora Marchena nos lo va a aclarar aquí, sí, en la rotativa del aire. Recuerda que es el Día de la Ginecología y Obstetricia Peruana, lo estamos recordando aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Y vamos a contar también con tus llamadas telefónicas. Tienes una consulta, una duda, de repente estás embarazada, de repente tú que me estás escuchando tienes a tu esposa, a tu hija embarazada, tienes una consulta, la doctora Marchena con mucho gusto va a conversar contigo. Llámanos al 212-4100, 212-7165, desde regiones 0800 13-14-0. Te esperamos aquí en RPP. Habilitadas. Doctora Marchena, nos hablaba sobre el parto humanizado, un parto en el que la mamá también tiene que dar su opinión, pero me gustaría hacer también una observación respecto a la atención que se brindan en algunos hospitales, ¿no? Cuando de pronto hemos perdido esa palabra de humanizar y a veces tratamos a la mamá no tan bien, que digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos hemos deshumanizado? ¿Estamos de repente alejándonos de la realidad que una mamá podría tener al momento de dar a luz?
Efectivamente, Noemí, y no solo nos estamos deshumanizando, por eso es que queremos recuperar esa parte del parto humanizado. Y no solamente el parto, también la cesárea debe ser humanizada. Claro. Inmediatamente que nace el bebé, al pecho. Inmediatamente esperar a que el latido del cordón se extinga y de ahí entregárselo al papá. ¿Pero por qué? La idea es entregárselo al papá para que el papá también entienda su rol como protector, para que el papá entienda su rol como parte de la familia, como una persona que le han dado a cargo algo tan pequeño y tan indefenso como un recién nacido. Y ahí está el punto que comentábamos, ¿no? Lo Las dejamos enfermeras solos. dejan solo al papá. Sí, exacto. Pero no por descuido, No. no, que ¿Sabe sea qué mala hacer? gente. No. ¿Por qué, doctor? Porque estamos así de lejos mirándolos de todas maneras, pero Ahí igual está. la idea es que el papá sienta que el vínculo que se está haciendo con su bebé es el vínculo que debería prolongarse a lo largo de su vida de responsabilidad y de atención. Pero efectivamente, como tú decías, Noemí, muchas veces nos estamos deshumanizando. Entonces queremos cada vez que los profesionales entiendan que su rol es de acompañamiento. Nosotros vamos a procurar que esta experiencia del parto sea la mejor posible para la mamá. Sea que lo atendamos en domicilio, sea que lo atendamos en una clínica o que lo atendamos en un hospital, deberíamos nosotros ofrecer el cuidado, el cariño y la calidez humana necesaria para que un bebé se sienta de verdad bienvenido al mundo y para que el papá también esté presente y, si es posible, que esté presente alguien más. Yo sé que la infraestructura no en todos los lugares lo permite, pero sí debería ser en realidad una fiesta de familia y que Claro. toda la familia siempre quede en el mismo lugar celebrando la venida de un nuevo ser. Vamos a contestar las comunicaciones con nuestros oyentes. Ya sabes, tienes alguna duda, alguna consulta, de repente estás embarazada, tu hija, tu esposa está embarazada, la doctora Marchena con gusto va a contestarte. Estamos con Isaías en Surco. Hola Isaías, ¿cómo estás? La doctora Marchena te escucha. Adelante. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Isaías, ¿qué tal? Para Noemí, para la doctora en el ¿Cómo rango estás, Isaías? de mujeres y para ti, Jorge. Gracias Isaías. Una pregunta para la doctora, directamente, profesional, ¿no? El rango de la parte de la medicina está el médico gineobstetra, o sea, médico ginecólogo. Está la obstetriz, ¿no? Que está en la sección paramédica, porque la obstetriz es, en los 5 años de formación, pasa a la parte paramédica. Está preparada en la sala de parto para también atender con el médico, con el pediatra, con una serie de profesionales a la hora del parto, atender un parto, valga la redundancia. ¿Ella pertenece a la parte paramédica o es médico o gineobstetra? Esa es mi pregunta. A ver, Interesante, ¿eh? un ginecobstetra es aquel médico que ha estudiado durante los 7 años la profesión de médico. Se recibe como médico cirujano. Este médico cirujano debe hacer después una especialidad. La especialidad es la ginecobstetricia. Y la ginecobstetricia son 3 años más para poderte graduar como ginecobstetra y tener la capacidad de poder llevar adelante el cuidado de la salud de la mujer a través de todas las etapas de su vida y también del parto, embarazo y parto, con sus complicaciones, a diferencia de los demás personales de salud, que son nuestras personas que nos apoyan muchísimo y que van a tener la capacidad de acuerdo a las funciones en que les han dado, de acuerdo a la ley de salud. Correcto. Y seguramente la pregunta de Isaías tiene que ver con esto de la labor específica de la obstetra, pero en este caso estamos hablando de un gineco o una ginecobstetra, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Los ginecólogos, ginecobstetras son médicos que después han terminado haciendo una especialidad de esta y después tenemos más subespecialidades porque, por ejemplo, hay médico ginecobstetra oncólogo, aquel que además hizo la parte de cáncer para poder llevar adelante el cuidado de las mujeres en este tipo de enfermedades. Ahora, los partos, doctora Marchena, ¿el número de partos ha descendido en los últimos años? ¿Qué observa usted como profesional? Jorge, Noemí, sí. Lamentablemente, Ok. nosotros vemos que cada vez las mujeres no estamos animándonos por tener más hijos. Y la curva del número de hijos que tenemos acá en el Perú cada vez está descendiendo más. ¿En cuánto estamos ahora? Estamos 2.1 más o menos, pero estábamos en 6. Entonces, y la tendencia es decreciente, no hay ni siquiera un hipo, ningún salto, nada como que nos permita decir... Va bajando. Sí, va bajando. Probablemente empecemos a llegar a aquellas realidades en donde hay menos de un hijo por mujer y donde muchas veces estamos nosotros tratando de fomentar el
el crecimiento porque estamos asistiendo a una pirámide invertida. Antes éramos pocos las personas mayores y eran muchas las personas menores, los niños, los adolescentes. Sí. Ahora estamos al revés. Hay muchas personas mayores porque gracias a todos los avances de la ciencia vivimos más tiempo, Claro. con más calidad de vida, entonces vivimos más y cada vez hay menos crecimiento poblacional. Esto tampoco es el mejor de los mundos. Ahora las parejas prefieren tener gatitos, perritos, Sí. está bien por cierto, Sí, ¿no? claro. Antes que hijos, ¿no? Es una realidad. ¿Ah? Es una realidad. Es una realidad. Es ¿no? una realidad, pero sí las mujeres deberíamos siempre considerar el hecho de que parte de la naturaleza de algunas, no todas, porque hay algunas mujeres que decían, no, yo no tengo esa capacidad, esa maternalidad, pero sí, si la tienes, podrías no solamente pensar en esperar a que tengas una pareja, sino sobre todo también podrías aplicar por el hecho de ser mamá tú sola. Muchas mujeres cumplen ese rol a lo largo de nuestro país, entonces los avances de la ciencia, la fertilización in vitro, todas esas cosas te permiten, lo que es la fertilidad asistida, te permite decidir si tú quieres ser mamá tú sola y poder llevar adelante ese papel con el que muchas mujeres tenemos esa perfecta convicción de que hemos nacido para eso. Qué lindo mensaje. ¿Eh? Y bueno, y de repente porque, a ver, muchas trabajan, tienen otras responsabilidades o piensan en ellas mismas, ¿no? Que no está mal, pero también podemos compartirlo con nuestros hijos. ¿Existen opciones, doctora, ahora con el avance de la ciencia? Porque esta es una de las partes que menos nos gusta a las mujeres de tener un bebé, el dar a luz, porque es muy, muy doloroso. ¿Existen opciones menos dolorosas, menos complicadas? En primer lugar, cuando existe la colocación de la anestesia epidural durante el parto vaginal, el dolor va a disminuir o en algunos casos muchas mujeres ya no lo van a sentir. Ahora, si tú me dices, no quiero sentir nada de dolor, podrías programar una cesárea porque también está dentro de tu libertad. Claro. Entonces, tú me dices, yo no quiero sentir nada, doctora, no quiero sentir ni una contracción. Por favor, entonces podrías programar en este caso. ¿Por qué? Porque es parte de la libertad de las personas y dentro de los avances de la ciencia que tú me mencionabas, el paso del tiempo muchas veces escuchamos, ¿no? A partir de los 30, oye, ya se te pasa el tren, vamos, ¿cuándo vas a tener un hijo? Cásate. Entonces, podrías de repente aplicar a buscar congelar tus óvulos para que cuando tú digas, tengo 44, Para más adelante, tengo ¿no? 45, los uso y soy mamá a esa edad, cuando ya tengo toda mi maestría, ya tengo todo lo que quería o por último, o de repente en ese momento recién encontré a la persona idónea con la cual compartir mi vida, ¿no? Entonces, puede ser también una opción. Gracias, doctora Marchena, por estar con nosotros aquí en RPPA y a través de usted en nuestro reconocimiento a las profesionales y los profesionales ginecobstetras de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Gracias, La doctora Janet Marchena, médica ginecobstetra de la Clínica Delgado en esta fecha tan especial. Y recordemos, amigos, no solo nuestro respeto por el trabajo de los profesionales, sino también nuestro clamor, nuestra solicitud para que las autoridades del sector salud puedan brindar todo el soporte necesario logístico en cuanto a equipamiento, infraestructura, para que los médicos, los ginecobstetras, ¿no? y las ginecobstetras puedan cumplir esa labor tan importante, especialmente al interior de nuestro país. Volvemos con más aquí en La Rotativa del Aire. Quédate con nosotros, no te muevas, no te muevas.